No, Bueno, jóvenes, ¿listos? Entonces, en este momento vamos a trabajar con un concepto que se llaman las listas. ¿Ok? Las listas son consideradas elementos que son estructuras de datos. Estructuras de datos. Nosotros hasta este momento hemos trabajado con algo que se llama las variables, ¿cierto? Pues en la mayoría de lenguajes de programación, esas variables solo permiten un tipo de datos. Digamos, hablándolo de manera muy general dentro de la programación. Ahora, si lo estamos mirando desde el lado de Python, pues sabemos que Python es dinámico, que las variables se comportan de acuerdo al tipo de dato, etc. Debido a esto, aparecen en programación unos elementos que se llaman los arrays. ¿Cierto? Esos arrays, tenemos los arrays de tipo unidimensional. Tenemos arrays que son bidimensionales. Y tenemos los arreglos que son multidimensionales. ¿Listo? Característica de estos señores, que todos son indexados. Es decir, que cada elemento está identificado por un índice, ¿cierto? Y ese índice normalmente en la programación está marcado por la posición n-1. Quiere decir entonces que si yo tengo un arreglo de esta manera, aquí sabemos que mi arreglo tiene una capacidad máxima de ¿cuánto? De 3 elementos, donde tengo en cada uno de esos elementos valores. Pero si yo quiero tener referencia a esos elementos, cada elemento está en una posición n-1. Digamos, a nivel de tradicional, esta es nuestra posición 1, 2 y 3. Pero a nivel computacional, esta es la posición n-1, donde n me representa la posición real menos 1. Realmente para nosotros poder acceder a un elemento de un arreglo, tenemos que hacerlo a través de la posición 0, 1 y 2. ¿Qué pasa en la programación normal si yo trato de acceder bien? Entonces, resulta que en la programación existe algo que se llama ¿qué es eso del overflow? O famoso desbordamiento de memoria o el famoso overflow ocurre
En este caso, cuando nosotros estamos trabajando con esas estructuras de datos, cuando yo trato de acceder a un elemento que no existe, que no existe. Eso pues incluye en la mayoría de lenguajes de programación. Python tiene unas características que las vamos a ver. Por ejemplo, en Python yo puedo establecer un índice negativo. Y Python es tan alcahueta de decirle, bueno, entonces su índice negativo, yo le retrocedo el arreglo hacia atrás. Entonces, ese índice negativo para mí es la última posición de su lista. Pero si yo eso lo hago en un lenguaje como Java, en un lenguaje como JavaScript, en un lenguaje como C#, como C++, pues me va a decir, oiga, ¿usted qué se cree? Esa posición no existe. Yo no puedo acceder a ella. ¿Ok? Es muy importante que ustedes lo tengan muy presentes. Estos arreglos en Python son conocidos como las maravillosas listas, que muchos me las estaban pidiendo para resolver el ejercicio, porque puede ser más fácil. ¿No? Pero si ustedes se dan cuenta, pues realmente no meditamos usar la lista, porque no necesitamos almacenar mucha información. Cosa diferente es que yo necesitara almacenar las notas y los nombres de cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a hacer. Las listas son dinámicas. ¿Ok? Ahorita vemos el detalle del PowerPoint que está ahí. Las listas son dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que su tamaño puede crecer o decrecer, puede aumentar o disminuir dependiendo de las necesidades que tenga dentro de mi programa. ¿Ok? Me permite cualquier tipo de datos. Python es el único lenguaje de programación que me dice, usted en una lista puede incluir cadenas, puede incluir caracteres, puede incluir números, puede incluir una lista dentro de esa misma lista. Es el único lenguaje de programación que me permite hacer. ¿Ok? ¿Señor? No. Python sí le permite hacer todas esas marranadas. Lo que pasa es que a veces Python lo malacostumbra y lo maldiseña a uno. Porque usted es que llega a un lenguaje fuertemente tipado, ahí es donde usted se estrella y dice, pero oiga, ¿y esto? Por ejemplo, cuando veamos PHP, nos vamos a estrellar un poquito, porque la filosofía cambia con respecto a Python, a JavaScript y a otros lenguajes. ¿Okay? Entonces, chicos, quería aquí como rayar este pedacito porque sí es importante el tema de la explicación de los arreglos. Cuando hablamos de un arreglo bidimensional, estamos hablando de aquellos arreglos que tienen dos dimensiones. Normalmente, nosotros los podemos conocer como una matriz, ¿cierto? Como una matriz. Y si tenemos dos multidimensionales, son aquellos elementos que tienen más de dos dimensiones. Por ejemplo, las listas dentro de listas. Podemos decir que son de varias dimensiones. Porque una lista bidimensional puede tener otra lista que puede contener otra lista y esa lista puede contener otra lista. Y mejor dicho, cuando el profesor les ponga esos ejercicios de listas alineadas, ahí es donde van a aparecer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Listo. ¿Señora?